Pero estos años de guerra son los años más felices de mi vida, porque en estos años de guerra me acerqué a la vida de la gracia, porque participo de misa y comulgo todos los días con mis hijos. Y sin embargo, darse cuenta de cuál es la verdadera felicidad, vivir en gracia. María Reina, el podcast de los consagrados. Mucho gusto, hermano, por estar aquí hoy con nosotros, visitando los heraldos del Evangelio. Primeramente, quería saber un poco sobre su congregación, sobre la familia religiosa del Instituto del Verbo Encarnado. ¿Puede presentar un poco a nosotros? Sí. Yo pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado. Las hermanas nos llamamos Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. Sí. Fundado en Argentina. Yo ingresé en el año 92, cuando la congregación llevaba 4 años de fundada. Tenía 18 años y me di cuenta que Dios me pedía esto, a pesar de que no lo había pensado nunca había pensado la posibilidad de ser religiosa. Vengo de familia muy católica, muy practicante, pero no lo veía como una posibilidad. Pero hice un ejercicio espiritual ignaciano y me di cuenta que Dios me pedía esto clarísimamente. Y conocí el Verbo Encarnado. Me llamó muchísimo la atención por la alegría, la sencillez, la pobreza también en la que se veía, se vivía en la casa madre, y eso me impresionó muchísimo, me cautivó. Y empecé la formación ahí en San Rafael, Mendoza, en Argentina. Sí. Y mi familia me apoyó como siempre, como hasta el día de hoy. Y cuando terminé la formación, me propusieron la misión en Medio Oriente. Yo tenía 23 años. La primera misión fue en Belén, en Tierra Santa, donde aprendí el árabe. Empecé a estudiar el árabe, porque no es que uno después ya está, aprendí, sino que, empecé a estudiar árabe literario. Que es muy difícil. Es también. Muy difícil, sí, muy difícil. ¿Fue entonces directo de Argentina para Belén? Sí, directamente. La primera misión. Sí, primera misión. Muy fuerte, muy diferente, choque, el cambio, sí, exacto. Tremendo. Después pasé a Egipto, estuve varios años en Egipto, y después en Siria. Fue la última misión donde estuve, en total unos 18 años en Medio Oriente. Y en Siria la experiencia ya de la guerra y de la persecución religiosa. Algo que tampoco era totalmente nuevo para mí, porque en Medio Oriente, en general, en todos esos países, los cristianos sufren persecución o al menos discriminación, ¿no? Entonces, es algo de todos los días allá. Pero Siria fue tremendo. Siria, ya la guerra y la persecución a los cristianos fue atroz. Pero aquí para nosotros, digamos, en Occidente, no queda muy claro ¿qué tipo de guerra era? ¿Guerra de quién contra quién? ¿Cómo se puede explicar un poco de...? Es difícil de entender, sobre todo porque no se dice la verdad. Ese es el problema. Y esta guerra, como tantas otras, es fruto de una planificación externa al país, ¿no? No fue una cosa espontánea del pueblo. Se le colocó una etiqueta de guerra civil, ¿no? La prensa, como para mostrar al mundo la necesidad de apoyar esta guerra, es decir, apoyar a los rebeldes, cuando en realidad los rebeldes eran terroristas, ¿no? Los obispos allá hablaban desde que comenzó la guerra: basta de apoyar a los rebeldes, porque los rebeldes no son el pueblo sirio, los rebeldes son terroristas, ¿no? En definitiva, eran extranjeros, ¿no? Árabes fundamentalistas. ¿De dónde venían? De distintos países, porque son grupos como el Estado Islámico, ISIS, que reclutan muchos. Pero eso tiene normalmente su base en Arabia Saudita y países muy fundamentalistas. Y evidentemente grupos manejados desde fuera con intereses económicos, ¿no? Porque detrás de esto están los poderosos del mundo, de Occidente, ¿no? Que quieren debilitar este país por cuestiones económicas, ¿no? Para debilitar Irán y así, ¿no? Tantas cosas que uno no termina ni siquiera de entender. Pero ciertamente el pueblo sirio sufrió mucho también por la guerra de la propaganda, o sea, la mentira de la que se hablaba en las noticias, ¿no? Del pueblo levantado contra el gobierno, cuando en realidad eran mentiras. Porque es gente que vivía muy bien, sí, tendría sus cosas, por supuesto, el gobierno, y la gente lo sabe, pero
ellos saben que es el mal menor y prefieren esto al fundamentalismo islámico, obviamente. Entonces, además Siria es un lugar de constitución laica, donde se vivía en buena convivencia entre cristianos y musulmanes, donde había cierta libertad religiosa, incluso para las minorías, algo raro en Medio Oriente. Todo eso se vio quebrado por la guerra. Entonces esto empezó 2011, yo llegué un tiempo antes de que empezara la guerra. ¿Cómo usted llegó a Siria? ¿Por qué fue a parar para allá? Sí, en realidad yo pensaba, yo siempre he sido muy débil de salud, siempre enferma de algo, y por eso siempre pensaba que, bueno, que no era para mí la misión muy difícil o la misión muy exigente, porque no iba a poder. Y estaba en Egipto llevando varios años, ya había tenido el cargo de superiora provincial durante 9 años, había viajado mucho por todos estos países, Jordania, Túnez, Irak, Siria, bueno, Palestina, Egipto, y ya me encontraba agotada de fuerzas, la verdad, agotada. Cuando terminé el cargo como superiora provincial, pedí a mis superiores que me permitieran tener un par de años un poco más tranquilos. Ay, no. Sí. Y yo conocía todas nuestras comunidades. Como es la providencia, ¿no? Sí. Un lugar más tranquilo. Teníamos en ese momento 20 comunidades, recuerdo, en 7 países. Y yo pedí la comunidad de Alepo, en Siria, porque digo, es muy tranquilo, yo conozco Alepo, es muy tranquilo, muy calmo, porque esto de la buena convivencia entre cristianos y musulmanes hace que la sociedad sea distinta, realmente distinta. No se vive esa presión, ¿no? Esa tensión permanente con el Islam, ¿no? Entonces pedí que me destinaran a Alepo. Y accedieron y me mandaron a Alepo. Y llegué en enero del 2011. Todo tranquilo. Sí, la situación además. Normal. Y en marzo empieza la guerra. ¿Llegó en enero? En enero y en marzo empezó, ¿no? Así que duró muy poco la tranquilidad. Sí. Pero bueno, me di cuenta que Dios me pedía otra cosa, Sí, ¿no? Que sí, Dios quería otra cosa y que tenía que... Pero, digamos, yo no hubiese podido ofrecerme para un lugar así. Yo decía, no, yo no voy a poder, yo no podría. Y sin embargo, estuve muy bien, estuve 4 años. Quiero decir, estuve muy bien de salud, ¿no? Sí. 4 años allí durante la guerra. Y me daba cuenta que, bueno, cómo Dios nos sostenía también para no tener miedo, para estar tranquilos, serenos, hasta contenta. O sea, fue una misión, la verdad, hermosísima, muy dura, muy difícil por todo lo que nos tocó vivir y ver, pero por otra parte una experiencia única, el hecho de convivir con los cristianos perseguidos, con los mártires. Sí. Es un privilegio servir a la iglesia mártir, ¿no? De hecho, cuando me tuve que volver a Argentina, mis superiores me lo pidieron, que tenía que regresar a Argentina por la situación de mi familia, mi mamá enferma, un sobrino que fallecía y bueno, y varias cosas juntas que se dieron en mi familia y que yo no entendía por qué Dios quiere que vuelva ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Y fue tiempo después, al poco de llegar, que empieza esto de dar testimonio y me preguntaban y me pedían de aquí, de allá, de parroquias, de colegios, de distintos países. Incluso empecé a viajar mucho, en poquito tiempo, muchos testimonios y bueno, y darme cuenta que evidentemente todo eso que habíamos vivido había que darlo a conocer, ¿no? Sí. Era necesario absolutamente. Es una riqueza enorme que tiene la iglesia, la de los mártires de nuestros tiempos y poco conocido, en realidad muy poco conocido. Sí, y por otra parte ver, no solamente a modo informativo, bueno, que se conozca lo que está pasando, claro, ¿no? O por buscando justicia humana, sí, que no nos interesa para nada, sino hacer llegar las gracias de los mártires, sí, que provocan conversiones de una manera impresionante. Y bueno, y a poquito tiempo de que llegué y que empecé con esto de los testimonios, se forma este movimiento laical que se llaman nazarenos perseguidos. Toman el nombre de nazarenos justamente por esto que yo les contaba, de que en los testimonios les contaba que el Estado Islámico, el ISIS, tomó la costumbre de empezar a marcar las casas de los cristianos. Cuando entraban en un pueblo, en una ciudad, marcar con la letra Nun, la letra árabe, que es la primera letra de la palabra nazareno, Nasrani, porque así nos llaman nazarenos, no nos llaman cristianos, despectivamente nazarenos que siguen a Jesús de Nazaret.
Entonces... Por el Corán, ¿no? Claro, en el Corán estamos llamados así nazarenos. Entonces marcaban las casas de los cristianos para identificar, ¿no? Estos son los destinados a la muerte, son los malditos destinados a la muerte. Signo de maldición, la letra Nun. Para nosotros es el signo de la gloria, ¿no? El signo de los mártires, ¿no? Incluso varias personas metían el Nun en su nombre. ¿Sí? Claro, ¿No? sí. Hubo Incluso, un movimiento en el mundo. Sí, hasta musulmanes. Yo también soy nazareno, ¿no? Apoyando a los cristianos perseguidos. Y por eso, bueno, este movimiento laical que empezó a surgir, empezaron a decir, nosotros somos nazarenos. Así quedó el nombre de este movimiento, nazarenos. Empezaron a reunirse mensualmente, ya a extenderse a otros países muy rápidamente. Son todos laicos, ¿no? En distintos estados de vida, pero que quieren rezar por los cristianos perseguidos y difundir esta causa. Y después, al poco tiempo, bueno, 3 años atrás ya comienza con esta inquietud de consagrar su vida a esta causa, como laicos. Y por eso laicos consagrados. Una realidad que por otra parte yo la verdad conocía muy poco, porque yo religiosa, hace 30 años que soy religiosa, bueno, de vida religiosa, tengo experiencia de vida religiosa, pero de vida consagrada laical era algo totalmente nuevo para mí. ¿No? Y bueno, empieza a surgir esto, mujeres y varones, no solo en sus casas, sino también algunos viviendo en comunidad. Y bueno, fue así como fui entendiendo por qué Dios fue llevando así todo, ¿no? Para llegar hasta donde estamos hoy. Y bueno, y seguir con esta misión de difusión, ahora si Dios quiere en el Líbano también. Y concretamente, ¿cómo era la comunidad? ¿Eran cuántas? ¿Cómo vivían? ¿Cómo era el día a día? ¿Durante la guerra? Sí. Durante la guerra éramos 3 hermanas, 2 sacerdotes, el obispo, porque es todo un edificio muy grande del obispado latino, de rito romano sería, y tenemos allí una pensión, una residencia para estudiantes universitarias. Éramos 3 porque la superiora salió del país para ver a su madre que no estaba bien de salud, volvió a Argentina con la idea de volver y no pudo ya regresar porque cuando los terroristas fueron avanzando y tomando ciudades, iban acercándose a Alepo. El objetivo era Alepo, porque no es la capital es Damasco, pero Alepo es el eje económico del país, es la ciudad más importante. Si caía Alepo en manos de los terroristas, caía el país, el gobierno, digamos. Entonces, el objetivo estaba puesto ahí en Alepo, una ciudad de 5 millones de habitantes, muy grande, muy desarrollada, una ciudad muy bonita, muy occidentalizada. Y bueno, llegaron los terroristas y bloquearon la ciudad y la sitiaron, y por eso esta hermana ya no pudo regresar, ya nadie pudo entrar ni salir durante un año. Estuvimos encerrados ni por vía aérea. Nada. Encerrados sin los aeropuertos clausurados y todo cerrado, y sin electricidad prácticamente 1 hora al día o 2 horas de luz, y agua muy poco, 1 vez por semana, sin entrada de alimentos, carnes, verduras, nada, o sea, gas, combustible, nada. Y bueno, fue sobrevivir como pudimos por 1 año, con lo que había en los mercados, pero fue una situación muy difícil, una situación muy trágica, sobre todo para gente que vivía tan bien. Alepo era gente de clase media, alta, gente que no había pasado necesidad nunca. Bueno, y cuando toman las entradas de la ciudad, toman algunos de los barrios y desde allí disparaban, bombardeaban hacia adentro los terroristas, ¿no? Hacia el mismo pueblo, no solamente al ejército, el ejército nacional sirio que intentó siempre defender la ciudad, pero también, sino contra los civiles, ¿no? Y no había lugar seguro, era bombardeos día y noche, tiros, cañonazos. La vida nuestra, bueno, se nos hizo habitual esto, nos acostumbramos a ciertos códigos, y sí, porque fueron años, entonces uno ya se acostumbra. Con los bombardeos. Por ejemplo, claro, nosotros dormíamos en los subsuelos, porque los edificios allá fueron construidos así con subsuelos, dormíamos bajo tierra. Pero después en el día nunca cerca de las ventanas, por ejemplo, muy peligroso cerca de las ventanas por las olas, la onda expansiva, ¿no? O por las balas perdidas, ¿no? Entonces siempre con mucho cuidado. Cuando salíamos a la calle siempre andar corriendo con buen calzado,
Y bueno, muy atentos porque las explosiones eran permanentes, o sea, los tiros, o sea, que te cayera una bala por acá y otra por acá, era muy común. Sí, imagino que los hospitales también. Sí, los hospitales colapsados totalmente porque también eran atacados los hospitales. Para los terroristas no hay regla, no hay ningún tipo de respeto de nada, absolutamente ningún tipo de... Entonces no... Sobre todo eran más castigados los barrios cristianos y las iglesias, ¿no? Entonces nos acostumbramos a convivir con la guerra. Digamos, se nos hizo, la verdad, el hecho de no tener electricidad y esperar esas 2 horas de luz, y cuando llegaba la luz, el festejo de la gente porque llegaba la luz 2 horas. Sí. Y así sobrevivir como podíamos, ver entre los nuestros todos los días que alguno partía, todos los días, porque los muertos era... Vivir el día a día así era muy doloroso, pero a la vez también muy edificante, ¿no? Por ver la manera en que ellos afrontaban esta situación, ¿no? Los cristianos, sin miedo, es decir, yo soy cristiano, que me hagan lo que quieran, porque los terroristas al entrar en los barrios intentaban no matarlos directamente, sino hacerlos apostatar, ¿no? Primero. Entonces, o te haces musulmán, ¿sí? O te haces musulmán o te matamos. Y no, hagan lo que quieran, yo soy cristiano, ¿no? Y así han muerto de maneras, o sea, cristianos crucificados, decapitados, ¿sí? Enterrados vivos, o sea, tremendo. Y ver la fortaleza de los cristianos, ver cómo, además, ni siquiera considerar una cosa, porque vamos a ser mártires, o porque para ellos es lo lógico, es como la coronación de una vida de fe, que termina probablemente con el martirio, porque es el testimonio final que uno tiene que dar. Entonces no, ya estaban esto, no, ni siquiera lo consideraban, de decir, bueno, no, a lo mejor para salvarme acepto y me hago musulmán. Jamás, es una cosa impresionante eso, ver ese testimonio de fe. Y por eso cuando uno cuenta esto, cuando uno hace conocer estas historias, esto sacude, ¿no? Sacude al cristianismo tibio, que por ahí busca acomodarse con el mundo, pasarla bien, no ofender a nadie, no ir al choque. Claro, es todo lo contrario de lo que viven estos cristianos que van al frente, ¿no? ¿Y usted ya fue amenazada? Digamos, nosotros tratábamos de cuidarnos, nunca salir solas, nunca, siempre acompañadas por los sacerdotes, por alguno de los jóvenes, andábamos con mucho cuidado y por eso estoy acá hoy, ¿no? Sí, pero sí, pasé situaciones muy límite, digamos. Tal vez por minutos, una vez que estaba en un sitio. Que cayó un misil en la esquina de la parroquia nuestra, un misil tierra-tierra muy poderoso. Que yo justo estaba por salir a la terraza. En la terraza tenemos una habitación pequeña donde está el lavarropas. Entonces salíamos con mucho cuidado de vez en cuando había luz, llegaba la luz, había que aprovechar ese ratito, entonces iba a salir a la terraza, era un poco que tenía que caminar hasta la habitación y me llama un sacerdote desde el piso de abajo, me dice, hermana, ¿dónde está? Ya vengo, padres, 1 minuto y vengo. No, venga que le tengo que decir algo. Llego, santa obediencia. Cerré la puerta, la cerré y la trabé. Una puerta de hierro muy grande y la trabé y bajé. Y cuando iba bajando cae el misil. O sea que por cuestión de segundos, y bueno, ese misil fue tremendo, 400 muertos, muchísimos heridos entre los nuestros de la parroquia, gente del barrio, fue un desastre. O sea, probablemente si hubiera estado de afuera no estoy acá hoy. Pero bueno, Dios sabe. Y sobre los cristianos, ¿cómo es la vida de los cristianos, digamos, testimoniar Cristo en el medio de ese... Bueno, uno podría pensar que con semejante situación de persecución ellos vivirían más encerrados, con más miedo, pero no, todo lo contrario. O sea, desde que empezó la guerra, esa explosión que sucedió ese día en la parroquia, en la esquina de la parroquia nuestra, que nos dañó mucho la catedral, mucho la iglesia, la tuvimos que cerrar, no la pudimos usar durante meses. Entonces empezamos a usar un salón para la misa y se duplicó el número de gente en misa desde ese día. O sea, más los persiguen, más fuertes se hacen.
¿no? Eso es impresionante, cómo el dolor no los hace achicar, no los hace amedrentar para nada, ¿no? Al contrario, yo diría que esto que sucedió en Siria, lo de la persecución y la guerra, les fue de bien espiritual para estos cristianos, porque vivían una fe un poco superficial, muy mundana, muy materialista, con mucho bienestar económico, y eso lamentablemente a veces hace perder ¿no? la mira donde está puesta, ¿no? Entonces ellos mismos decían, antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos de lo importante. Interesante. Ahora es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Acompáñenos en este nuevo programa todos los viernes a las 7 de la noche, horario de Colombia, aquí en el canal Heraldos del Evangelio, Caminando con los Santos. Los esperamos. ¡Salve María! Occidente. Y sí, estar con el alma preparada, lista, porque uno no sabe en qué momento se puede acabar, y vivir el día a día como si fuera el último día, ¿no? Por eso los cristianos pasaron a vivir como de manera más intensa todo, no solo la fe, todo, o sea, incluso conversiones. El día a día, sí. Y eso es lo que en general viven los cristianos en Medio Oriente. Es decir, están siempre puestos a prueba, siempre. No hay allá cristianos de nombre, cristianos, no. Allá ser cristiano significa pasarla mal. Y ellos lo saben y lo aceptan. No viven llorando su suerte y quejándose. No, ellos son cristianos y ellos no solamente son cristianos porque así nacieron en una familia cristiana, sino porque eligen seguir siendo cristianos. Y morir cristianos. Es muy fuerte testimonio. ¿Usted cree que sería la principal enseñanza que los cristianos de Oriente le darían a los cristianos aquí de Occidente? Sí, yo creo que el modo de vivir la fe, el modo de testimoniar la fe, porque no alcanza con lamentarse y quejarse de que qué mal está todo y el mundo y los ataques de Satanás y todo. Sí, tenemos que denunciar todo, pero hace falta apóstoles. O sea, no alcanza con sentarse a llorar. Entonces, hace falta manifestar nuestra fe, exteriormente incluso, ¿no? Una cosa que hoy, lamentablemente, hay tantos cristianos asustados, ¿no? Viviendo disimuladamente su fe, que no se note, que bueno, yo el domingo voy a misa, pero durante la semana en mi trabajo, con mis amigos, ni se nota que soy católico, por las dudas, ni hablo, ni... Eso es realmente esconder la lámpara bajo la cama, ¿no? Hacen falta testigos, hacen falta apóstoles, no tener miedo de anunciar a Jesucristo como lo hacen los cristianos en Medio Oriente. En Medio Oriente, además, no hace falta ni que lo digan, ellos... Se nota cuando uno es cristiano, se les nota... Sí, eso es interesante. Se les nota en la manera de vestir, en la manera de hablar. Tiene una forma de hablar los cristianos. En la forma de comportarse. No, las palabras que usan. Las palabras que usan. Uno escucha hablar escucha uno saludar a una persona. Sí. Cuando te saludan ya te das cuenta si es cristiano o es musulmán. Es decir, todo. Ellos, no sé, andan con el reloj y el reloj tiene la imagen de la Virgen detrás de las agujas. Y tienen lo que tienen colgado. Y en el teléfono, el fondo de pantalla es el Sagrado Corazón. Y todo. O sea, por los poros todo les sale la fe que viven, ¿no? El nombre que tienen,
la música que escuchan, los lugares que frecuentan. Allá los cristianos se reúnen en la parroquia, no es el club, no, es la parroquia, todo sucede en la parroquia, son comunidades muy pequeñas, ¿no? Entonces, ese modo, esa identidad tan marcada es lo que falta en Occidente. Sí. Falta, por supuesto que los hay muchos cristianos y católicos muy firmes pero en la mayoría falta ese testimonio de fe porque somos muchos más de los que se cree, somos muchos más, ¿no? A veces uno dice, tal era católico al final, ¿no? Y pasó cuántos años ahí escondido, camuflado, y hace falta testimoniar, hablar, ¿no? Es lo que leemos en la Sagrada Escritura de San Pablo, si nadie les habla, ¿cómo se convertirán? ¿No? Entonces, yo creo que los cristianos perseguidos dan este ejemplo de fe intrépida, de no tener miedo. O sea, evidentemente también hay persecución en Occidente, también la hay, por supuesto, y todos los ataques a la vida, los ataques a la familia, la discriminación que hay cuando las leyes, o sea, las leyes están haciendo desastres contra la vida, contra la familia y contra la iglesia directamente, ¿no? Entonces no es fácil pronunciarse y tener que vivir ese martirio blanco, ¿no? El martirio blanco por la verdad moral. Y bueno, tenemos que estar dispuestos al martirio blanco también, ¿no? En definitiva, es lo único que da verdadera alegría, porque vivir ese cristianismo a medias, así, lánguido, ese cristianismo que no se juega por nada y que con miedo y con un poco acá y un poco allá, o sea, en Argentina, se escucha mucho en Argentina como en tantos otros lugares. Sí, yo soy católico y apoyo el aborto. O sea, ¿cómo es esa dicotomía? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cuál es mi identidad realmente? ¿Cómo puede ser un pie con el Evangelio y un pie con el mundo? No se puede, no se puede. Y por eso, evidentemente, cuando la identidad es bien marcada y radicalmente evangélica, y lo que provoca es el choque con el mundo. Es inevitable, ¿no? Eso es lo que los cristianos en Medio Oriente han asumido, lo tienen asumido. Ellos saben, ¿no? Los egipcios que se tatúan la cruz. La cruz. ¿No? Es la costumbre, una tradición. Eso no es una moda, es una tradición. Niños ya chiquitos los llevan, los monjes del desierto son los que tatúan la cruz. A los niños chiquitos ya. Para distinguirse como cristianos, para mantenerse firmes en el momento del martirio. O sea, es parte de su vida de fe, ¿no? Entonces es algo que creo que necesitamos mucho en Occidente, del testimonio de los mártires, ¿no? Y por eso la necesidad de difundir esto. Sí. Entonces, si usted puede contar un poco cómo fue la evolución de la guerra, cómo pasó todo así, digamos. ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegó a un auge, tal vez? Sí, cuando yo recuerdo cuando llegué a Alepo, en el 2011, enero del 2011, ya se veía lo que estaba pasando en Túnez, en Egipto, la primavera árabe, que le llamaban, ¿no? Una cosa muy rara, ¿no? Y que parecía tener efecto dominó, digamos, que Siria podía llegar. La gente en Alepo, yo recuerdo que decía, no, pero aquí esto nunca va a pasar. Aquí nosotros no tenemos problemas sociales porque no tenemos problemas económicos. Es cierto, no había problemas económicos, la gente estaba bien, entonces no había por qué hacer una revuelta social, digamos, si es que ese era el objetivo de esta primavera árabe. Ellos no tenían realmente esa... Entonces lo veían como espectadores de afuera, digamos. No, bueno, aquí esto no va a pasar. Pero empezaron los primeros disturbios en el sur del país, en un pueblo que se llama Deraa. Y nosotros tenemos en la residencia para estudiantes universitarias, tenemos algunas estudiantes de ese pueblo, de Deraa. Y las familias llamaron alarmadas, muy alarmadas, a sus hijas y contando que había grupos armados extranjeros. Decían, hablan árabe, pero no son sirios, son extranjeros. Vienen armados y están provocando disturbios. Ya han descuartizado varios cristianos. Cristianos descuartizados, puestos en el contenedor de basura en una bolsa no tocar, es cristiano, ¿no? O sea, así comenzó la guerra.
Así comenzó, con una invasión desde afuera que fue totalmente violenta y directamente de la mano con la persecución religiosa, ¿no? Esto empezó a alarmarnos, evidentemente, qué estaba pasando, era rarísimo. Los grupos empiezan a avanzar, ¿no? Llegando a Alepo. Mientras tanto, cuando veíamos las noticias decían que el pueblo sirio se sumaba a la primavera árabe y también pedía libertad pacíficamente en las calles. Una mentira. La gente decidió salir a la calle para manifestarse. Eso fue impresionante porque miles de personas en Alepo y también en Damasco llenaron las calles apoyando a su gobierno simplemente porque sabían que o es su gobierno o el fundamentalismo islámico que viene queriendo tomar el poder. Entonces, apoyando su gobierno, ¿no? Esas mismas manifestaciones que yo las vi pasar por la ventana de la calle de la parroquia, de la catedral, que es una calle principal, esas mismas manifestaciones las pasaban en la televisión, pero comentadas: continúan las manifestaciones del pueblo sirio que sale pacíficamente a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Lo contrario. Claro, o sea, ¿cuánta gente sabe árabe para darse cuenta que los carteles, los cantos eran todos de apoyo al gobierno? O sea, todo fue una mentira desde el comienzo, ¿no? Entonces, la gente que intentó hacer oír su voz no fueron usados, en definitiva. Y por eso, esa era la manera el modo en que pudieron ellos apoyar al terrorismo, porque estaban apoyando directamente al terrorismo, países de Occidente que apoyaron directamente al terrorismo, al Estado Islámico y a los otros grupos, los rebeldes, ¿no? Entonces, vinieron sobre Alepo. Yo recuerdo que nos avisaron, el embajador argentino en Damasco nos avisó, nos dijo: preparen lo que puedan de alimentos porque van sobre Alepo, ya llegan. Y bueno, dicho y hecho, fue muy poco tiempo que ya tuvimos los aviones encima. Empezaron los cortes de luz y de agua, y los muertos, ¿no? Permanentes. Ellos sitiaron la ciudad durante un año más o menos. El ejército después logró liberarla. Fue el año más duro que tuvimos, fue el primer año de guerra, ¿no? El primer año que además uno todavía, ahora con el tiempo, hay generadores, pozos de agua, entonces, muchas cosas que uno, con el tiempo, con los años, se va acostumbrando y se va arreglando. Sí. Pero ese primer año fue durísimo. Muchos muertos. Después el ejército logra liberar las entradas de la ciudad, logra que entre abastecimiento después de casi un año, pero la guerra se extiende. Alepo vive esta situación durante 7 años. En diciembre del 2016, vuelvo un poquito antes, en octubre de 2015, yo me encontraba en México. Ya había salido de la misión y me habían invitado a México a dar testimonio sobre estas cosas. Y un grupo de mexicanos me entrega la imagen, la copia de la Virgen de Guadalupe para llevarla a Alepo, ¿no? Me dijo: la Virgen de Guadalupe tiene que estar en Alepo. Ella será la que protegerá y cuidará a sus hijos y liberará a sus hijos. Bueno, eso fue en octubre de 2015. La imagen tardó un año en llegar, fue muy difícil hacerla entrar, muy difícil. Entró en noviembre del 2016, un año después. En ese tiempo las batallas eran tremendas en Alepo. Los terroristas habían ya tomado la mitad de la ciudad y lo que se decía era que ya caía en manos del terrorismo la ciudad de Alepo y por lo tanto el país, ¿no? No había esperanzas. Las batallas eran muy grandes, muy intensas. Se colocó la imagen de la Virgen en noviembre en la catedral allí nuestra, se entronizó la imagen, y en diciembre, luego de batallas muy intensas, en un día de batalla muy fuerte, el Ejército Nacional Sirio logra, ya estaba Rusia, ya había entrado Rusia para apoyar al gobierno ya desde el año anterior,
para apoyar al ejército, perdón. En un solo día, el Ejército Nacional Sirio logra echar a los terroristas de la ciudad. En un solo día liberan la ciudad de Alepo. Eso fue el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Qué impresionante. Ese día fue un quiebre para todo lo que era el rumbo de la guerra, ¿no? Hace un giro, ¿no? Cuando se libera la ciudad de Alepo, después de años, 7 años, 6 años, la gente sale a las calles esa misma noche del 12 de diciembre para festejar la libertad, ¿no? del terrorismo de estos grupos armados, y ya desde ese día el ejército nacional empieza ya a liberar ciudades y a correrlos hacia el norte, ¿no? Ya en franca victoria, digamos, ya liberando. Es decir, eso fue como el comienzo del fin de la guerra, la liberación de Alepo, que fue el 12 de diciembre de 2016, ¿no? Que marcó ciertamente un milagro. Los cristianos lo consideran un milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque humanamente hablando no era algo que se esperara para nada, ¿no? Y desde entonces ya comienza ¿no? a replegar a los terroristas hacia el norte hasta el día de hoy. ¿Y hoy continúa? Hoy hay apenas algunos focos en el norte del país, pero controlados, bastante controlados. Lo que queda es la devastación de este país, ¿no? Una ciudad como Alepo en ruinas y tantas otras ciudades, porque no se puede hablar todavía de reconstrucción. Es muy pronto, no hay medios, no hay... La pandemia además hizo obviamente mucho daño, como en todas partes. Los afectó muchísimo y por eso hay gran parte de todos estos refugiados sirios, cristianos, en el Líbano, esperando algún día poder retornar a su tierra. Son países vecinos, están muy cerquita, ¿no? Son limítrofes. Esperando algún día poder retornar. El Líbano no es que la esté pasando bien, está en una situación económica muy, muy crítica, también a causa de la entrada de tanta cantidad de refugiados de distintos lugares, ¿no? Está pasando una situación económica caótica totalmente, también sin electricidad, con mucha necesidad, realmente. Los mismos cristianos del Líbano también, ¿no? ¿Jordania también? Jordania está un poco más estable, Sí. un poco más estable. ¿Ustedes tienen comunidad? Sí, en Jordania, sí. Nuestra Señora de Ánchara. ¿Cuáles son los sitios que tienen comunidad ahora? En Jordania, en Túnez, en Palestina, bueno, Palestina e Israel. Sí, bueno, casa, Palestina, ¿no? Israel, son varias casas. No, bueno, en Gaza. En Egipto, claro, en Gaza. La franja de Gaza. En Egipto. Sí, son varias comunidades, varios lugares. Hermana, pero entonces no fue por acaso que su nombre de religiosa es Guadalupe. Exacto. Porque imagínese, usted tiene el nombre de Guadalupe. Sí. Nuestra Señora lo manda a pasar toda situación allá. Sí. En la fiesta de ella. Sí, en la fiesta de ella. Cambiar la situación de la guerra. Fue impresionante. Además, yo tengo mi hermana de sangre que se llama Guadalupe. Ah, sí. Ella se llama Guadalupe de bautismo. Y mi nombre de bautismo es Jimena. Cuando yo recibo el hábito de novicia, ahí pido el nombre de Guadalupe, María de Guadalupe. Que mi hermana bromeaba conmigo, me decía, habiendo tantos nombres, tenés que elegir justo el mío. La propia persona que lo elige. Entonces usted elige Guadalupe. Claro. Entonces ya usted sentía algún vínculo así con Nuestra Señora. Sí, por supuesto. Mucha devoción a la Virgen de Guadalupe. Nosotros desde niños en mi casa, mi papá tiene mucha devoción, mis padres, a la Virgen de Guadalupe, y por eso ciertamente para mí era muy importante, sí. La Virgen ya le estaba preparando para esa misión. Pero se ha introducido la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe ahí en Siria también. Sí, bueno, ya era conocida, ya era bastante conocida, sí. Y bueno, y de hecho tenerla ahora entronizada es una copia del original. Allí en la catedral ha sido muy importante para los cristianos de Alepo. Y la catedral... Y fue la que finalmente liberó, que yo después le decía a los mexicanos que él quiso la profecía de... ¿Es de rito latino? Efectivamente, sí. Rito romano, sí. Sí.
Entonces, ¿y ahí continuaron a celebrar las misas durante la guerra? Sí, se siguió siempre con muchísima más actividad que antes. O sea, durante la guerra se nos multiplicó el apostolado, era impresionante, porque la gente empezó a ir más a misa, a frecuentar más los sacramentos, ¿no? Y además a pasar tiempo en la parroquia, era impresionante, era armar... Se sentían más seguros entonces. Sí, además era como, bueno, hay que aprovechar bien el tiempo, entonces en la parroquia. Y era un grupo de jóvenes y hicimos hasta campamentos en el subsuelo, campamentos de jóvenes, hicimos ejercicios espirituales ignacianos, hacíamos cursos de Biblia, de liturgia, hicimos hasta, es gracioso, porque hicimos hasta un curso de fotografía, porque uno de los sacerdotes sí le enseñaba, pero era muy gracioso porque era todo bajo tierra, todas las indicaciones, las clases, y después decía, bueno, ahora que no había tanto avión cerca, bueno, salgan afuera a sacar fotos, salían todos a practicar. Pero bueno, se vivía realmente un ambiente muy lindo de familia, incluso hasta nosotros, me acuerdo una vez que veíamos con los jóvenes una película, la de La Cristiada, ¿la conocen? La película de La Cristiada de los Mártires, buenísima. Y estábamos viendo la película, claro, que había mucho tiro, la película, y claro, y se escuchaban los tiros de afuera, y ellos decían, en realidad no sabemos cuáles son los tiros, y de la película de afuera. Pero riéndose, ¿no? Riéndose. Realmente uno se acostumbra, ¿no? Porque aquí en el occidente hay un poco de lluvia, sí, no voy a la misa. Claro, no. Y allá hay un señor de la parroquia, un señor mayor, caminaba 45 minutos para llegar hasta la parroquia, ¿no? Para llegar a misa. Y con ese peligro en la calle, peligro de muerte. Lluvia de balazos. No, impresionante. Impresionante. Pero cómo vivir en la perspectiva de la muerte cambia la vida espiritual de la persona, ¿no? Sí. Porque además ellos decían... hay que pensar bien lo que uno va a hacer a cada momento, claro, decían ellos. Porque si llega la muerte, que me encuentre haciendo lo que tengo que hacer. Porque puede llegar en cualquier momento. Que cuando me encuentre sea haciendo eso que tengo que hacer, ¿no? Eso en definitiva yo lo escuchaba y digo, qué simpleza y qué sabiduría también, porque en definitiva es eso, ser santos, no es hacer milagros ni hacer cosas extraordinarias, es hacer lo que tengo que hacer a cada momento. La vocación. Cuando tengo que comer, cuando tengo que rezar, cuando tengo que dormir, cuando tengo que hacer lo que tengo que hacer. Esa es la santidad que Dios nos pide, cumplir su voluntad a cada momento, ¿no? Entonces ellos decían así, pensar bien, y porque la muerte te encontrará en cualquier momento, o sea, todas las noches era irnos a dormir y decir, bueno, mañana a lo mejor no me levanto, quizás este fue el último día, ¿no? Entonces, bueno, uno vive más intensamente todo, ¿no? Sí. Como el sufrimiento forma a las personas. Sí, nosotros lo vimos con los jóvenes, con los estudiantes, las estudiantes. Antes de la guerra, caprichosas, consentidas, que había que estar diciéndole que estudien, no pierdan el tiempo. Mire que era realmente muy, muy cansador y muy difícil con ellas. Pero que empezó la guerra y nada, no había que decirles nada. Ellas estaban con una velita, con una linterna estudiando, ¿no? Con un frío, se levantaban a las 4 de la mañana, me acuerdo, pobrecitas, para estudiar y terminar sus carreras así, graduarse así. Es impresionante. O sea, mucho más valor lo que se tiene. Claro. Realmente, es muy formativo. El sufrimiento es muy formativo, sobre todo para los jóvenes. El sufrimiento forma, ¿no? Los modela, digamos. Sí. No es la vida fácil lo que los ayuda. Al contrario, la vida fácil los deforma, ¿no? Los hace flojos. Entonces, eso allá es impresionante verlo. ¿Y usted tiene un testimonio de una persona que ha sufrido tanto, que se ha convertido, por ejemplo? De conversiones de los mismos cristianos que han empezado a vivir su fe más intensamente, muchísimos, porque eso era muy típico, ¿no? Hay una chica de la parroquia que se llama, muy joven, Nadine se llama, ella tiene 2 niños, en ese momento durante la guerra, chiquitos, 2 niños chiquitos, iba a misa todos los días con nosotros ahí durante la guerra. Ella su marido, empresario, de mucho dinero,
mucho bienestar económico. Había perdido su empresa, porque los terroristas cuando tomaron Alepo, la primera parte que destruyeron y que tomaron fue la parte industrial, ¿no? La parte justamente como para dañar la economía directamente de la ciudad. Entonces este señor perdió su empresa, tenía como 200 empleados, o sea, perdió todo. Perdió su casa porque fue bombardeada. Esta mujer ya había cambiado de casa varias veces, a casa de amigos, a otros lugares, como para protegerse y buscar, ¿no? Una gente que había vivido también, ¿no? Había perdido familiares también. Y ella me decía, un día me dijo, quizás va a sonar mal lo que le voy a decir, hermana, pero estos años de guerra son los años más felices de mi vida. Interesante. Porque en estos años de guerra me acerqué a la vida de la gracia. Porque participo de misa y comulgo todos los días con mis hijos. Los años más felices de mi vida, o sea, decir eso, claro, con todo esto que dije antes, con todo lo que había perdido, todo lo que humanamente hablando era todo desesperación y sin embargo darse cuenta de cuál es la verdadera felicidad, vivir en gracia, ¿no? Eso era muy notorio en ellos, ese cambio espiritual. De hecho, uno de los ancianos de la parroquia me decía, nosotros en Alepo estábamos necesitando esta purificación de nuestra fe. Qué bonito. Es muy fuerte escucharlo. Sí. ¿Sí? Y después otras conversiones, como un joven que cantaba en los bares, en las bares de noche, Sí. Pelo largo, cristiano, Sí. cristiano de bautismo, nada más. Después nunca más había rezado, no iba a misa ni nada, una vida muy mundana, muy superficial. Él dice que tenía además la costumbre de blasfemar mucho. Llevaba una vida muy mala, muy desordenada, y lo secuestra el Estado Islámico. Cuando él iba en colegio, apenas empieza la guerra, George se llama. Cuando apenas empieza la guerra, él dice, no, yo acá no me quedo un día más, yo me voy. Se toma un colectivo al Líbano. Cuando sube el colectivo, el autobús, no sé cómo se llama, bueno, toma el autobús, lo detienen en uno de los controles, y no era el control militar del ejército, era el Estado Islámico que había tomado ese control. Cuando suben al autobús, lo bajan solo a él, lo eligen y lo bajan. Lo atan y se lo llevan en el auto, en el baúl del auto. No. Él me contaba, dice, yo cuando me llevaban, empecé a rezar como nunca. Dije, Dios mío, yo no te pido nada, porque lo que sea que me hagan, así me maten, lo que sea que me vayan a hacer, me lo merezco por la vida que he llevado. Pero si me salvás de esta, te prometo que cambio. Entonces se lo llevaron, lo tuvieron encerrado mucho tiempo. Finalmente lo liberaron porque se pagó un rescate. Bueno, fue realmente tremendo para poder sacarlo, pero fue liberado. Pero ese tiempo que él estuvo encerrado, prisionero, fue torturado muchas veces y obligado a apostatar. Él podría haberlo hecho, él no era practicante, de hecho. No era, bueno, sí, ya está, ¿dónde tengo que firmar? Ya está, ¿para qué se va a dejar golpear y torturar? ¿Para qué? Si él no le interesa. No, y él decía que les discutía a los terroristas, y cuando él me contaba, dice, una vez, por ejemplo, me dijeron, ustedes que piensan que hay tres dioses, los cristianos que piensan que hay tres dioses, que son politeístas, y yo les expliqué, ustedes no entienden nada. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios verdadero. Me hizo toda una explicación que yo digo, una explicación de Santo Tomás. Entonces yo digo, George, pero vos, ¿eso de dónde lo sacaste? ¿Te lo acordabas de algún lado? No, yo no, las palabras me venían solas, y yo les respondía, los dejaba mudos. Y otro día sobre la encarnación, porque ustedes creen que Dios tiene un hijo, ustedes no entienden la palabra, el verbo de Dios, y toda la explicación de nuevo. Yo otra vez le dije, George, eso lo recordabas del catecismo, ¿de dónde lo sacabas? No sé, las palabras me venían a la boca solas. Impresionante. Y los dejaba mudos, ¿no? Es lo del Evangelio, no tengan miedo de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en su boca. Impresionante la manera en que él les respondió,
todas las veces, las cosas que sufrió, las torturas, y se mantuvo firme, y después fue liberado y cambió de vida, por supuesto, ¿no? Sí. Menos mal. Pero impresionante. Fenomenal. Confesor de la fe. Confesor de la Confesor fe. de la fe, tal cual. Sí. ¿Y será que cuando lo escogieron en el autobús sabían que era cristiano? Puede ser, sí, puede ser. También es cierto que eligen más jóvenes, ¿no? Y varones siempre, nunca van a secuestrar a una mujer, no lo hacen. ¿Por qué? Y porque según su mentalidad, nadie va a pagar para que le devuelvan a su mujer. No lo van a hacer ellos, ¿no? Y no, en su mentalidad la mujer no vale lo que el hombre, ¿no? Entonces, ¿quién va a pagar para que devuelvan a la mujer? En cambio, para un hombre sí. Y era muy común lo de los secuestros, ¿no? En la parroquia nuestra, las familias que habían secuestrado al hijo, al padre, al abuelo, en la misma familia, por épocas, ¿no? Así distintas. Llegó un momento que la iglesia, porque al principio, ¿qué pasaba? Bueno, secuestraron a fulano, entonces todo el mundo empezaba a juntar, las iglesias, los obispados juntaban para el rescate, como a George, así, para sacarlos, ¿no? Sí. Pero eso hacía que los terroristas estuvieran más cebados, ¿no? De que sabían que secuestraban y tenían más dinero, secuestraban y tenían más dinero para armas. Entonces fue de común acuerdo que no se pagaban más rescates. Y el que estaba secuestrado, sí, estoy acá, me tienen acá, no paguen nada porque no quiero que paguen nada. Y no se pagó más nada. Y entonces ahí lo de los secuestros un poco mermó. Pero ¿y eso se quedaban presos hasta la muerte? No, bueno, hay casos y casos, ¿no? Sí. Hay casos en que tuvieron que devolverlos por presión, ¿no? O por presión del ejército o de la misma iglesia, pero en definitiva ya no conseguían sus objetivos, ¿no? Claro. De esos rescates tan altos. Sí. ¿Y cómo usted ve ahora el futuro de Medio Oriente? Lo que se ve De los cristianos. no es esperanzador porque los cristianos se siguen yendo, se van. Pensemos que en los países donde no hay cristianos, los países del Medio Oriente donde no hay cristianos, no hay presencia cristiana, lo que encontramos es un Islam más fundamentalista, ¿no? Entonces, en estos países, si desaparece la presencia cristiana, vamos a pasar a tener más fundamentalismo islámico, ¿no? Países como Siria, Irak, el Líbano, vaciados de cristianos sería tremendo. Y además lo que implica para los cristianos irse de Medio Oriente. El Medio Oriente es otro mundo. En Medio Oriente, los cristianos, nosotros decimos, los cristianos en Medio Oriente pueden afrontar a un terrorista, pero en Europa no pueden afrontar el consumismo y el materialismo. Exacto. Y tantas otras cosas, tantos otros daños y todo, y la pornografía y la promiscuidad y tantas cosas que ellos no están preparados, ¿no? Para esos males, para esos enemigos, ¿no? Entonces no es la solución sacarlos a Europa. Conozco familias que lamentablemente en la práctica no es que han abandonado su fe, pero sí han dejado de practicar, ¿no? En Europa o donde sea que estén, porque al no tener el entorno, ¿no? Es muy difícil criar a sus hijos en esos ambientes. Entonces hay que tratar de preservar a los cristianos en su tierra, Sí. ¿no? Es complicado lo que se ve, muy, muy complicado. Y por otra parte, el avance del Islam sobre Europa a través justamente de esto de los refugiados, ¿no? Con este rótulo, esta etiqueta de refugiados, ¿no? Y mientras entran a Europa y hay ciudades, hay pueblos que ya son islámicos. O sea, no sé, yo estuve hace poco tiempo de paso por París y me parecía que estaba en el Cairo de cantidad de afluencia de musulmanes. Es impresionante verlo, ¿no? Y yo no tengo nada, yo tengo contra ellos, tengo muchos amigos musulmanes, muy buena gente, pero hay que saber
que en el Islam hay un objetivo concreto de lograr la Umma, ¿no? Que es la única nación islámica en el mundo, ¿no? Hacer del mundo una sola nación islámica. Ese objetivo está. Y en algunos está latente, pero está, ¿no? Y es como que hay mucha ingenuidad al respecto, ¿no? Y que muy fácilmente se venden los derechos, ¿no? Y se cede ante estas cosas sin defender que, en definitiva, bueno, si quieres vivir en mi casa será bajo mis reglas. Exacto. Yo, está bien, te admito en mi casa, te hago un lugar en mi casa, pero está bajo mi techo, bajo mis reglas, ¿no? No venís a poner las reglas vos. Eso es tremendo lo que está pasando en algunos lugares, ¿no? Hay lugares, hay pueblos de Europa donde no se toca más el campanario, la campana para misa, porque los musulmanes se han quejado de que les molesta y no se toca más la campana. ¿Pero qué estamos hablando? Estamos hablando. O sea, en Medio Oriente está prohibido construir una iglesia. Está prohibido en cualquiera de estos países, totalmente prohibido. Y en Europa levantan mezquitas y exigen sus derechos. O sea, entonces en eso no hay que... Y a veces con financiamiento del gobierno local. Claro, por eso. Y hay que saber un principio muy importante, que la caridad no se opone a la legítima defensa. La caridad no se opone a la legítima defensa. O sea, hay que ser caritativos, pero no hay que ser estúpidos. Eso es distinto, no es una caridad, ¿no? Entonces uno tiene que defender también a sus hijos, defender a su fe, defender a su gente, ¿no? Y eso también es caridad, ¿no? Eso es algo que se entiende, lamentablemente se malentiende hoy en día, ¿no? Y eso yo creo que en el futuro va a ser lamentable. Si usted quiere algún comentario final para... Los jóvenes una vez estaban reunidos allá en Alepo, en la parroquia, y yo me sumé a la conversación tarde, digamos, llegué al grupo ahí, estaban conversando y decían, ya vamos a estar algún día sentados al aire libre, sin miedo, porque no se podía estar al aire libre. Ya vamos a estar sentados al aire libre comiendo una buena comida árabe, con los niños jugando al lado sin miedos. Entonces yo, que me sumé tarde a la conversación, le digo, sí, por supuesto. Le dije, Fadi se llama el muchacho. Sí, claro, Fadi, por supuesto. Le dije, la guerra va a terminar. Un día la guerra va a terminar. Y me mira y me dice, no, hermana, nosotros estábamos hablando del cielo. Qué bonito, qué profundo. Impresionante, ¿no? La monja, ¿no? La monja dándole esperanzas humanas. Muy sobrenatural. Sí. No, impresionante. O sea, es eso, en definitiva. Ni siquiera es la esperanza humana de que esperar que... O sea, ¿qué nos puede dar el mundo? ¿Qué es la paz que pueda llegar a dar este mundo? ¿No? O el bienestar, o la tranquilidad, ¿no? Eso se espera para el cielo, ¿no? Y eso es lo que ellos esperan. Y por eso, cuando uno tiene esos ojos fijos así como los tienen ellos en el cielo, ya está. Venga lo que venga, pase lo que pase. Ya está, ¿no? Y por eso viven en esa alegría serena. Esa alegría serena, que también es compatible con el dolor y con el sufrimiento, pero es una alegría serena, de quien ya lleva entre manos la vida eterna. Es vivir la tierra en función del cielo. Sí. Así que bueno, eso es lo que tenemos que pedir, yo creo, a los mártires, y eso es lo que tenemos que también compartir con otros, ¿no? Para dar a este mundo la verdadera alegría y la verdadera libertad, ¿no? Que es lo que ellos, los cristianos perseguidos, ya viven. Fenomenal. Muchas gracias, hermana. Gracias a usted, padre. Para nosotros fue una alegría tenerla aquí, poder convivir y tener conocimiento de todas esas experiencias. Bueno, muchas gracias. Es muy corto el tiempo.